Día 177, en Colombia. Pablo Escobar acababa de descubrir que su mano derecha le había vendido información al cartel de Cali por $50,000, pero lo que hizo después nadie lo esperaba. Le dio $1 millón al traidor. Esta decisión revelaría la mente más calculadora en la historia del narcotráfico. Antes de comenzar esta historia que desafía todo lo que creemos saber sobre Pablo Escobar, suscríbete al canal para no perderte las revelaciones más impactantes del mundo criminal. Era una calurosa tarde de agosto en la hacienda Nápoles, cuando Pablo Escobar caminaba lentamente por los jardines de su imperio. Sus pasos eran pesados no por el calor del trópico antioqueño, sino por el peso de la información que acababa de recibir. Su red de informantes dentro del cartel de Cali le había confirmado lo impensable. Carlos Vázquez, conocido como el Flaco, el hombre en quien más confiaba después de su hermano Roberto, le había vendido información vital. Carlos había estado con Pablo desde los primeros días del cartel. Era más que un empleado, más que un socio. Era familia. Había salvado la vida de Pablo en 3 ocasiones diferentes. Había torturado y matado por él. Había sacrificado su propia familia por la causa. Y ahora, las interceptaciones telefónicas no mentían. Carlos había revelado la ubicación exacta de 3 laboratorios de cocaína y las rutas de 2 envíos importantes. Pablo se detuvo frente al lago artificial donde nadaban sus hipopótamos. Estos animales, traídos desde África a un costo de millones, eran símbolo de su poder absoluto, pero en ese momento representaban algo más: la capacidad de mantener criaturas peligrosas cerca, alimentándolas, cuidándolas, hasta el momento perfecto para usarlas. Carlos Vázquez había llegado a la organización en 1979, cuando Pablo aún luchaba por consolidar su territorio en Medellín. Era un hombre delgado, de mirada inteligente, que había demostrado una lealtad inquebrantable durante 8 años. Había comenzado como simple soldado, transportando pequeñas cantidades de pasta de coca desde los laboratorios rurales hasta los centros de procesamiento en la ciudad. Pero Carlos tenía algo que Pablo valoraba más que la fuerza bruta: inteligencia estratégica. Podía memorizar rutas complejas, identificar patrones en los operativos policiales, y más importante aún, podía leer a las personas. Estas habilidades lo habían llevado a convertirse en el jefe de inteligencia del cartel, la persona responsable de mantener seguros los secretos más valiosos de la organización. La ironía era devastadora. El hombre encargado de proteger la información había sido quien la vendía. Pablo había descubierto la traición de la manera más inesperada, durante una operación de rutina para interceptar comunicaciones del cartel de Cali. Sus técnicos habían grabado accidentalmente una conversación entre Gilberto Rodríguez Orejuela y uno de sus lugartenientes. En esa conversación mencionaban específicamente detalles que solo Carlos conocía: el sistema de rotación de guardias en la catedral, los nombres en clave de los pilotos que transportaban cocaína a Miami, y lo más comprometedor, la fecha exacta del próximo encuentro entre Pablo y los hermanos Ochoa. «Nuestro amigo Flaco nos ha sido muy útil», había dicho Gilberto en la grabación. «Por $50,000 mensuales tenemos mejor información sobre Escobar que sus propios hermanos». Esa noche Pablo no durmió. Se quedó despierto en su estudio privado, rodeado de mapas de Colombia, fotografías de sus enemigos y pilas de dinero en efectivo. Su mente trabajaba como una máquina, calculando todas las variables, todas las posibles consecuencias de cada decisión que podría tomar. La reacción normal habría sido simple: torturar a Carlos hasta obtener todos los detalles de su traición, luego ejecutarlo de la manera más brutal posible para enviar un mensaje claro a cualquier otro que considerara la traición. Pablo había hecho esto docenas de veces antes. Su reputación de implacable se había construido sobre cadáveres de traidores. Pero esta vez era diferente. Carlos no era un soldado cualquiera. Era el hombre que conocía cada secreto, cada operación, cada contacto importante del cartel. Si Pablo lo mataba ahora, perdería para siempre la oportunidad de descubrir exactamente qué información había sido comprometida y cómo podía usar esta situación a su favor. Además, había algo más. Pablo había comenzado a sospechar que la traición de Carlos podía no ser completamente voluntaria.
Los métodos del cartel de Cali eran conocidos por su sofisticación psicológica. No solo compraban lealtades con dinero, también usaban chantaje, amenazas contra familiares y manipulación emocional. Al amanecer, Pablo había tomado una decisión que desafiaría toda lógica convencional del mundo criminal. En lugar de castigar a Carlos, lo recompensaría, pero no por la traición, sino por algo mucho más valioso, la oportunidad de convertir al traidor en un arma. Pablo llamó a su hermano Roberto y a su primo Gustavo Gaviria, los únicos 2 hombres en el mundo en quienes confiaba completamente. «Hermano», le dijo Roberto cuando escuchó el plan, «te has vuelto loco. Si le das dinero al hombre que te traicionó, todos pensarán que eres débil, perderás el respeto». «Exactamente», respondió Pablo con una sonrisa fría. «Eso es lo que quiero que piensen. Quiero que Gilberto Rodríguez crea que soy un tonto sentimental que recompensa la traición con generosidad. Mientras él piensa que soy débil, yo estaré 3 pasos adelante». El plan de Pablo era de una complejidad diabólica. Primero, confrontaría a Carlos de manera aparentemente emocional y torpe. Le daría el $1.000.000 como una prueba de perdón y le pediría que fuera honesto sobre su traición. Esto cumpliría varios propósitos. Confirmaría los detalles de lo que Carlos había vendido. Establecería a Pablo como un líder débil en la mente de los enemigos. Y más importante, convertiría a Carlos en un agente doble sin que él mismo lo supiera. 3 días después del descubrimiento, Pablo citó a Carlos en una de sus casas de seguridad en las afueras de Medellín. Era una propiedad modesta, muy diferente de la ostentación de la hacienda Nápoles. Este lugar se usaba para conversaciones que requerían absoluta privacidad. Carlos llegó puntualmente a las 8 de la noche, como siempre. No mostraba signos de nerviosismo o culpabilidad. Durante 8 años había perfeccionado el arte de la duplicidad y creía genuinamente que su traición permanecía secreta. «Carlos, siéntate», le dijo Pablo, señalando una silla frente a su escritorio. «Tenemos que hablar». La habitación estaba débilmente iluminada por una sola lámpara. Pablo había escogido cuidadosamente la atmósfera, íntima, pero no amenazante. Quería que Carlos se sintiera seguro, confiado. «Patrón, ¿pasa algo?», preguntó Carlos, manteniendo el tono respetuoso que había usado durante años. Pablo abrió el cajón de su escritorio y sacó una grabadora pequeña. Presionó play. La voz de Gilberto Rodríguez Orejuela llenó la habitación. «Nuestro amigo flaco nos ha sido muy útil». Carlos se quedó paralizado. Su rostro, normalmente controlado y calculador, mostró por primera vez en años una expresión de terror genuino. Sus manos comenzaron a temblar levemente. «Patrón, yo puedo explicar», comenzó a decir. Pablo levantó la mano para silenciarlo. «Carlos, antes de que digas cualquier cosa, quiero que sepas una cosa. Te conozco desde hace 8 años. Has salvado mi vida. Has matado por mí. Has sido más leal que mis propios hermanos. Así que antes de juzgarte, quiero escuchar tu versión completa, sin mentiras, sin excusas, solo la verdad». Carlos respiró profundamente. Sabía que no tenía escapatoria. Pablo había mostrado su carta más fuerte, pero también había mostrado algo inesperado: comprensión. Esta no era la reacción que Carlos había temido durante meses. «Patrón», comenzó Carlos, «todo empezó hace 6 meses. Mi hermana menor, Ana, estudia medicina en Cali. Un día no regresó a su apartamento. Al día siguiente recibí una llamada. Tenían a Ana». Pablo se inclinó hacia adelante. Esta información no aparecía en ninguna de sus interceptaciones. «No querían dinero», continuó Carlos, «querían información. Dijeron que si cooperaba, Ana estaría segura. Si me negaba, me enviarían pedazos de ella. Me mostraron fotos». Carlos se quebró. Por primera vez en años, este hombre duro, capaz de torturar enemigos sin pestañear, comenzó a llorar. «Patrón, traté de encontrar otra manera. Pensé en contárselo, pero temía que usted pensara que era una trampa, que yo estaba inventando esto para justificar una traición por dinero. Gilberto es muy inteligente, sabía exactamente cómo manipular». Pablo escuchó en silencio mientras Carlos revelaba cada detalle: las ubicaciones donde se reunía con los contactos del cartel de Cali, los métodos que usaban para comunicarse, exactamente qué información había compartido y cuándo.
Lo más revelador era lo que Carlos no había compartido. A pesar de la amenaza contra su hermana, había retenido los secretos más importantes: la ubicación de los depósitos de dinero más grandes de Pablo, los nombres de los contactos gubernamentales de más alto nivel y los planes futuros para expandir operaciones internacionales. Después de que Carlos terminó su confesión, Pablo se quedó en silencio durante varios minutos. Carlos esperaba, preparado para cualquier cosa: muerte, tortura o, en el mejor de los casos, exilio forzado. Pablo abrió otro cajón de su escritorio y sacó un maletín, lo puso sobre la mesa y lo abrió. Estaba lleno de billetes estadounidenses perfectamente organizados. $1.000.000, dijo Pablo calmadamente. Es tuyo. Carlos no podía creer lo que estaba escuchando. Patrón, no entiendo. Carlos, en 8 años trabajando para mí, has ganado aproximadamente $800.000. En 6 meses trabajando para Gilberto, has ganado $300.000. Eso significa que mi competencia cree que vales más que yo. Obviamente, he estado subestimando tu valor. Pablo se levantó y comenzó a caminar por la habitación. Pero ahora que sé lo que realmente estás haciendo y por qué lo estás haciendo, podemos usar esta situación para nuestro beneficio. Vas a seguir trabajando para Gilberto, vas a seguir tomando su dinero, pero ahora vas a darle exactamente la información que yo quiero que él tenga. Durante las siguientes 2 horas, Pablo y Carlos desarrollaron un protocolo detallado para su nueva operación. Carlos continuaría sus encuentros regulares con los contactos del cartel de Cali, pero ahora cada pieza de información que compartiera sería cuidadosamente elaborada por Pablo. La clave, explicó Pablo, es darles información que sea lo suficientemente precisa para mantener su confianza, pero no tan completa como para dañarnos realmente, y ocasionalmente les daremos información completamente falsa que los lleve a tomar decisiones estúpidas. Pablo había identificado varias operaciones del cartel de Cali que podría sabotear usando información falsa. Si podía convencer a Gilberto de que ciertas rutas eran seguras cuando en realidad estaban bajo vigilancia policial, podría causar arrestos masivos de personal de Cali. Si podía hacer que Gilberto creyera que ciertos territorios estaban desprotegidos, podría preparar emboscadas devastadoras, pero lo más importante era el aspecto psicológico. Pablo quería que Gilberto desarrollara una confianza excesiva. Quería que el líder del cartel de Cali creyera que tenía una ventaja permanente sobre Pablo Escobar. Esta arrogancia lo llevaría a tomar riesgos innecesarios. Carlos, dijo Pablo, tu hermana Ana estará bajo nuestra protección desde mañana. Vamos a sacarla de Cali sin que ellos se den cuenta. Crearemos una identidad nueva para ella, pero ellos no pueden saber que sabemos sobre el chantaje. Tienes que seguir actuando como si aún tuvieras miedo por su seguridad. 2 semanas después de la confrontación, el plan de Pablo comenzó a mostrar resultados. Carlos había entregado a sus contactos de Cali información sobre un supuesto envío grande de cocaína que saldría del puerto de Buenaventura. La información era completamente falsa, pero estaba respaldada por documentos convincentes que el equipo de falsificadores de Pablo había creado. Gilberto Rodríguez había mordido el anzuelo. Envió un equipo de 15 hombres armados para interceptar el envío inexistente, pero Pablo había alertado discretamente a la policía sobre la presencia de hombres armados del cartel de Cali en el puerto. El resultado fue un enfrentamiento que dejó 12 sicarios de Cali muertos y 3 en los medios. El incidente fue reportado como una operación policial exitosa contra el narcotráfico. Gilberto nunca sospechó que había sido engañado. En su mente, la operación había fallado debido a mala suerte o filtraciones internas. Mientras tanto, Pablo usó la información real que Carlos obtenía sobre las operaciones de Cali para planificar sus propios movimientos estratégicos. Sabía exactamente cuándo y dónde Gilberto planeaba abrir nuevas rutas de tráfico, qué funcionarios estaba tratando de corromper y cuáles eran sus planes a largo plazo. Un mes después del inicio de la operación, Pablo recibió una grabación que confirmaba que su estrategia psicológica estaba funcionando perfectamente. Sus técnicos habían interceptado otra conversación entre Gilberto y sus asesores. Ese imbécil de Escobar, decía Gilberto en la grabación, le dio $1.000.000 al hombre que lo traicionó. Puede que sea rico, pero no tiene cerebro para este negocio. Está perdiendo el toque.
¿Deberíamos aprovechar su debilidad?, preguntó uno de los asesores. Exactamente. Si es tan sentimental y estúpido, podemos usar eso contra él. Es hora de ser más agresivos. Pablo sonrió cuando escuchó esto. Gilberto estaba tomando exactamente las decisiones que Pablo quería que tomara. La percepción de debilidad estaba llevando a su rival a la sobreconfianza. Durante las siguientes semanas, esta dinámica se intensificó. Gilberto comenzó a tomar riesgos mayores, creyendo que Pablo era un oponente disminuido. Empezó operaciones en territorios que tradicionalmente habían sido dominados por el cartel de Medellín. Aumentó la agresividad de sus ataques contra los aliados de Pablo. Cada uno de estos movimientos había sido anticipado por Pablo, quien había recibido información detallada a través de Carlos. 3 meses después del inicio de la operación de contrainteligencia, Pablo decidió que era hora del golpe final. Había permitido que Gilberto ganara varias escaramuzas menores, aumentando su confianza. Ahora era momento de usar esa arrogancia contra él. Pablo instruyó a Carlos para que pasara información sobre una reunión ficticia de alto nivel que supuestamente tendría lugar en una finca cerca de Medellín. Según la información, Pablo se reuniría con representantes del cartel del norte del valle para discutir una alianza contra Cali. La reunión sería protegida por solo 20 hombres. Una seguridad sorprendentemente ligera para un evento tan importante. La información era irresistible para Gilbert. Una oportunidad de atacar a Pablo cuando estaba relativamente desprotegido y al mismo tiempo disrumpir una alianza potencialmente peligrosa. Gilberto decidió liderar personalmente el ataque con 50 de sus mejores hombres, pero no habría reunión. En lugar de eso, Pablo había preparado una emboscada masiva. Cuando Gilberto y su convoy llegaran a la ubicación especificada, encontrarían 200 sicarios de Pablo esperándolos, posicionados estratégicamente en el terreno elevado que rodeaba la finca. La noche del ataque planificado, Pablo esperó en su centro de comando, monitoreando las comunicaciones radiales. A las 11:47 p.m. comenzó el enfrentamiento. Duró menos de 15 minutos. Cuando terminó el humo, Gilberto Rodríguez Orejuela estaba muerto, junto con 47 de sus hombres más experimentados. Solo 3 sicarios de Cali lograron escapar. Las pérdidas de Pablo fueron mínimas, 4 hombres heridos, ningún muerto. La eliminación de Gilberto no solo decapitó el liderazgo del cartel de Cali, también demostró la superioridad táctica de Pablo de una manera que envió ondas de shock a través de todo el mundo del narcotráfico colombiano. Los otros carteles tomaron nota. Pablo Escobar no era el hombre debilitado que aparentaba ser, era más peligroso que nunca. Carlos había jugado su papel perfectamente hasta el final. Después de la emboscada, Pablo lo recompensó con otros $500,000 y le ofreció la posición de jefe de operaciones de inteligencia, un puesto que efectivamente lo convertía en el segundo hombre más poderoso del cartel, después del propio Pablo. Pero Pablo también hizo otra cosa. Rescató personalmente a Ana, la hermana de Carlos, de una casa de seguridad en Cali donde había estado retenida durante meses. Cuando Carlos la vio por primera vez después de su liberación, lloró abiertamente frente a Pablo. «Patrón», dijo Carlos, «usted podría haberme matado por mi traición. En lugar de eso salvó a mi familia y me hizo más rico de lo que nunca soñé. No sé cómo pagarle». «Ya me has pagado», respondió Pablo. «Me diste la victoria más importante de mi carrera». Gilberto pensó que había comprado tu lealtad, pero en realidad la había fortalecido. En los meses siguientes, la historia de cómo Pablo había manejado la traición de Carlos se convirtió en leyenda dentro del mundo del narcotráfico, pero solo un puñado de personas conocía los detalles reales de lo que había sucedido. Para el mundo exterior, Pablo había perdonado generosamente a un empleado desleal. La realidad era infinitamente más compleja. Pablo había aprendido lecciones importantes de esta experiencia. Primera, que incluso las traiciones podían convertirse en ventajas si se manejaban con suficiente inteligencia y paciencia. Segunda, que la percepción era a menudo más importante que la realidad en el mundo criminal. Permitir que los enemigos lo subestimaran había resultado más valioso que demostrar fuerza bruta. Pero la lección más importante era sobre la naturaleza humana. Pablo había descubierto que entender las verdaderas motivaciones de las personas le daba más poder que simplemente amenazar. Carlos no había traicionado por codicia, sino por amor a su hermana.
Una vez que Pablo entendió esto, pudo convertir esa motivación en lealtad absoluta. Carlos nunca volvió a considerar traicionar a Pablo. De hecho, se convirtió en uno de sus defensores más feroces, dispuesto a morir antes que permitir que cualquier daño llegara a su patria. La experiencia de haber sido perdonado cuando esperaba muerte y de haber visto a su hermana rescatada por el hombre que había traicionado, había creado un vínculo emocional que ninguna cantidad de dinero podría haber comprado. La estrategia que Pablo había usado contra Gilberto se convirtió en un modelo que aplicaría repetidamente en años futuros. En lugar de reaccionar con violencia inmediata a las amenazas, comenzó a usar tácticas psicológicas más sofisticadas. Permitía que los enemigos creyeran que tenían ventajas, solo para usar esas percepciones erróneas contra ellos. Esta aproximación requería una disciplina extraordinaria. En el mundo del narcotráfico, donde la reputación de dureza era fundamental para la supervivencia, aparecer débil o sentimental podía ser mortal. Pablo había arriesgado todo en su apuesta de que podía controlar las percepciones de sus enemigos, mientras mantenía la lealtad de su propia organización. El riesgo había valido la pena. Durante los 2 años siguientes, Pablo usó tácticas similares para eliminar o neutralizar a 3 otros carteles competidores. En cada caso, había permitido que sus oponentes desarrollaran confianza excesiva antes de destruirlos completamente. Carlos se convirtió en el arquitecto principal de estas operaciones de contrainteligencia. Su experiencia como agente doble le había dado insights únicos sobre cómo manipular las percepciones enemigas. Desarrolló una red de desinformación que era tan sofisticada como cualquier cosa que hubieran usado las agencias de inteligencia gubernamentales. La experiencia también había cambiado a Pablo de maneras más profundas. Había descubierto que la satisfacción de superar a un enemigo intelectualmente era incluso mayor que la satisfacción de destruirlo físicamente. La planificación y ejecución de operaciones complejas le daba un placer que la violencia simple nunca podía proporcionar. Esta evolución en el pensamiento de Pablo lo llevó a considerar objetivos más ambiciosos. Ya no se contentaba simplemente con dominar el mercado de drogas colombiano. Comenzó a planificar su entrada en la política, viendo el poder gubernamental como la próxima frontera que conquistar, pero también había desarrollado una apreciación más profunda por la lealtad genuina. La transformación de Carlos de traidor a defensor más fiel había demostrado que las relaciones humanas podían ser más valiosas que cualquier cantidad de dinero o poder. Pablo comenzó a invertir más tiempo y energía en cultivar lealtades personales dentro de su organización. Implementó un sistema de bonificación extraordinarias para empleados que demostraran lealtad. Comenzó a pagar la educación universitaria para los hijos de sus trabajadores más confiables. Creó un fondo de emergencia para ayudar a las familias de los hombres que fueran arrestados o asesinados en operaciones del cartel. 5 años después de la muerte de Gilberto, el mundo del narcotráfico colombiano había cambiado fundamentalmente. Pablo había consolidado su dominio no solo a través de la violencia, sino también a través de una sofisticación estratégica que sus competidores no podían igualar. Carlos había ascendido para convertirse en una de las figuras más influyentes del cartel. Su posición oficial era jefe de inteligencia, pero su influencia real se extendía a todas las operaciones importantes. Pablo lo consultaba sobre decisiones que iban desde tácticas militares hasta inversiones financieras. La hermana de Carlos, Ana, había completado sus estudios de medicina con fondos proporcionados por Pablo. Ahora trabajaba en una de las clínicas que el cartel había construido para servir a las comunidades pobres de Medellín. Esta inversión en capital humano había creado otro nivel de lealtad. No solo Carlos, sino toda su familia extendida tenían razones para apoyar a Pablo. Pero el éxito había traído nuevos desafíos. El gobierno colombiano, presionado por Estados Unidos, había intensificado sus esfuerzos para capturar a Pablo. Las tácticas sofisticadas que habían funcionado contra otros carteles eran menos efectivas contra las fuerzas gubernamentales que tenían acceso a tecnología y recursos superiores. En 1991, cuando Pablo se entregó para ser encarcelado en la catedral, Carlos fue una de las pocas personas que se opusieron a la decisión.
Había argumentado que la prisión, incluso una prisión construida según las especificaciones de Pablo, representaba una vulnerabilidad innecesaria. Patrón, había dicho Carlos, usted me enseñó que la percepción es tan importante como la realidad. Si se entrega, el mundo percibirá debilidad, sus enemigos tomarán esto como una oportunidad. Pablo había considerado cuidadosamente este consejo, pero había decidido que los beneficios de la entrega superaban los riesgos. La presión gubernamental había llegado a un punto donde la guerra abierta ya no era sostenible. Necesitaba tiempo para reorganizar y replanificar. Carlos había estado equivocado sobre algunos aspectos de la entrega, pero correcto sobre otros. La catedral efectivamente había proporcionado a Pablo un refugio desde el cual podía continuar dirigiendo sus operaciones, pero también había enviado señales de debilidad que habían emboldenado a nuevos enemigos, incluyendo el grupo paramilitar, los Pepes. Durante el tiempo de Pablo en la catedral, Carlos había manejado efectivamente las operaciones diarias del cartel. Había demostrado que las lecciones aprendidas durante su experiencia como agente doble se podían aplicar a todos los aspectos del negocio criminal. Bajo su gestión, las operaciones del cartel se habían vuelto más eficientes y rentables, incluso mientras enfrentaban presión gubernamental intensificada. Cuando Pablo escapó de la catedral en 1992, sabía que sus días estaban contados. Las fuerzas alineadas contra él eran demasiado poderosas para resistir indefinidamente, pero también sabía que tenía algo que sus enemigos nunca podrían entender completamente: la lealtad absoluta de hombres como Carlos. Durante los meses finales de la vida de Pablo, Carlos organizó algunos de los escapes más audaces y brillantes en la historia del crimen organizado. Usó todas las tácticas de desinformación y contrainteligencia que había perfeccionado durante años para mantener a Pablo un paso adelante de sus perseguidores. El 2 de diciembre de 1993, cuando Pablo fue finalmente acorralado y asesinado en Medellín, Carlos estaba a menos de 1 milla de distancia, coordinando lo que habría sido otro escape milagroso. Llegó 5 minutos demasiado tarde. La muerte de Pablo marcó el final de una era, pero no el final de la influencia de Carlos en el mundo del narcotráfico. Había aprendido lecciones que aplicaría en años futuros, trabajando con otros carteles y organizaciones criminales. Nunca volvió a traicionar a un empleador y nunca volvió a subestimar el poder de la lealtad genuina. La historia de cómo Pablo Escobar convirtió la traición de Carlos Vázquez en su mayor victoria estratégica se convirtió en estudio de caso en escuelas de criminología alrededor del mundo. Demostró que incluso en el mundo brutal del narcotráfico, la inteligencia y la comprensión psicológica podían ser más poderosas que la violencia pura. Carlos vivió hasta en sus memorias póstumas, escribió: Pablo Escobar me enseñó que la verdadera fuerza no viene de inspirar miedo, sino de inspirar lealtad. Cuando me dio ese $1.000.000, no estaba pagando por mi traición, estaba invirtiendo en mi futuro, como el hombre más leal que jamás conocería. La estrategia de Pablo: convertir debilidad aparente en fortaleza real, usar la psicología como arma y valorar la lealtad sobre el miedo, influyó en generaciones posteriores de criminales organizados, pero pocos tuvieron la inteligencia o la paciencia para aplicar estas lecciones efectivamente. Al final, la historia de Pablo y Carlos no es solo sobre narcotráfico, es sobre la naturaleza humana, el poder del perdón estratégico y cómo las decisiones más contraintuitivas pueden producir los resultados más extraordinarios. Es un recordatorio de que en cualquier conflicto, ya sea criminal o legítimo, entender las motivaciones reales de las personas es más valioso que cualquier arma. Esta historia nos enseña que incluso los criminales más despiadados pueden mostrar una comprensión sofisticada de la psicología humana, y que las lecciones de liderazgo pueden encontrarse en los lugares más inesperados. La decisión de Pablo de recompensar la traición con generosidad cambió no solo su propia fortuna, sino la naturaleza misma del crimen organizado en Colombia. Hasta aquí la historia que desafía todo lo que creíamos saber sobre Pablo Escobar y el poder de la estrategia psicológica. Si esta revelación te impactó, comparte este video y suscríbete para más historias que revelan los secretos más profundos del mundo criminal.